Solo imagina que después de décadas de espera, el heredero de un imperio y maestro del estilo Kyokugen Ryu decide finalmente abrazar su destino, pero no de la forma que todos esperábamos. No es solo un regreso, es la transformación que rompe las reglas del tiempo en SNK. La máscara de Tengu ha vuelto a aparecer y tras ella el rostro de alguien que juró jamás seguir los pasos de su maestro. El hombre que lo tenía todo ha decidido convertirse en el nuevo mito del combate. Hola, bienvenidos a Right Speed, donde el píxel y el polígono convergen para analizar el renacer de nuestras leyendas favoritas. Hoy vamos a desentrañar el impacto de ver a Robert García portando el manto del nuevo Mr. Karate en Fatal Fury City of the Wolf. La leyenda del hombre con la máscara de Tengu ha despertado, y nada volverá a ser igual en Southtown. El peso de la máscara de Tengu. Para asimilar la magnitud real de lo que SNK acaba de revelar, debemos observar con ojo crítico la evolución del estilo Kyokugen Ryu. Históricamente, la identidad de Mr. Karate no era solo un disfraz, era el refugio del honor y el misterio absoluto de Takuma Sakazaki. Ver ahora a Robert García, el dragón invencible, asumiendo este rol en City of the Wolf, representa un giro narrativo sin precedentes. Robert siempre representó la elegancia y la modernidad, pero su nuevo aspecto nos cuenta una historia diferente. Este Robert ya no viste los trajes de diseñador que lo caracterizaban. Ahora su presencia emana la sobriedad de un hombre que ha dejado atrás la vanidad para cargar con el peso de su linaje. Esta dualidad genera una incógnita fascinante que la comunidad ya está debatiendo. ¿Qué circunstancia extrema llevó al heredero de la Fundación García a ocultar su identidad? ¿Es un acto de respeto póstumo hacia Takuma o la señal de que Robert ha tenido que descender a los rincones más oscuros de Southtown para proteger el legado de su escuela? Interesante, ¿verdad? Un diseño que respira historia. Aunque aún estamos a la espera de ver sus movimientos en acción, el diseño artístico presentado para City of the Wolf es una clase maestra de fidelidad visual y narrativa. SNK ha logrado algo difícil, que Robert sea reconocible incluso bajo la imponente máscara de Tengu. La estética del juego, que apuesta por un estilo artístico vibrante y agresivo, resalta la figura de este nuevo Mr. Karate como una entidad imponente. Si observamos detenidamente su indumentaria, vemos una fusión perfecta entre el karate tradicional y la madurez de un luchador veterano. La máscara no es un simple accesorio cosmético. En las ilustraciones oficiales se percibe como una pieza que altera su lenguaje corporal. Ya no vemos la arrogancia juvenil de Robert de los 90, sino la postura contenida de un maestro. Este nivel de detalle en el diseño confirma que SNK busca que City of the Wolf sea el puente definitivo entre la nostalgia de la Neo Geo y la potencia visual contemporánea, tratando a sus íconos con una profundidad casi cinematográfica. El epicentro del lore de SNK. La revelación de Robert García bajo esta nueva piel es en esencia el evento de convergencia que los fans de Fatal Fury y Art of Fighting llevábamos tiempo esperando. Durante muchos años las líneas temporales de ambas sagas se movieron en paralelo, pero con este movimiento SNK unifica el universo de una forma orgánica y emocionante. Robert ya no es el compañero de Ryo, es el nuevo pilar de una tradición marcial que define a Southtown. Este movimiento estratégico posiciona a City of the Wolf no como un simple juego de lucha más, sino como una evolución lógica de su propio mito. Nos obliga a replantearnos todo lo que sabemos sobre el futuro de los personajes clásicos. Si Robert ha tomado el mando de Mr. Karate, ¿qué ha pasado con el resto de la familia Sakazaki?
SNK no está simplemente reciclando nombres para generar hype, está expandiendo su mundo de una manera que recompensa cada hora que pasamos frente a las recreativas, abriendo una puerta a teorías que apenas estamos empezando a explorar. En síntesis, el regreso de la máscara de Tengu en manos de Robert García es mucho más que una imagen promocional. Es el cierre de un círculo que comenzó hace más de 30 años. Nos recuerda que en el ecosistema de Rightspeed nuestras leyendas nunca mueren, simplemente se transforman para recordarnos por qué este medio es capaz de emocionarnos de generación en generación. Es un tributo a la maestría, al linaje y a la pasión de una comunidad que siempre supo que en Southtown el pasado nunca se queda enterrado. Ahora te toca a ti. ¿Cómo interpretas este cambio radical para el dragón invencible? ¿Crees que esta versión de Mr. Karate superará el legado de Takuma o prefieres al Robert clásico de los torneos de King of Fighters? Déjame tu teoría en los comentarios, porque el destino de Southtown lo desciframos juntos. Y si te apasiona cómo SNK es capaz de dar giros profundos y a veces dolorosos a sus personajes más icónicos, no puedes perderte este análisis sobre el regreso más trágico de SNK y la verdadera historia de Blue Mary. Un viaje a las sombras de una de las luchadoras más queridas de la saga. Te lo dejo aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Nos vemos en el próximo nivel. Belay that order. We're moving out. Gente, les habla Rightspeed. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este video, a la campanita y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.